Pues hola, buenos días. Ahora me toca compartir con ustedes este devocional. Los abrazo desde aquí con mucho cariño. Y pues bueno, como todos los días, Dios nos da una instrucción para este día y pues la instrucción que Dios nos da ahora es acerca de su novia, la iglesia. Y pues esto me ha llevado a recordar cuando era joven, ¿verdad? Y a lo mejor a ustedes les pasó también que alguna vez traían a su casa algún novio, alguna novia a presentar y pues los papás luego le veían los 80 defectos que tenía el novio o la novia, ¿no? Y se los criticaban y les decían no te conviene por esto y mira lo otro. Incluso a lo mejor hubo quien le puso hasta apodos al novio o a la novia, ¿no? Los papás, ay, qué coraje daba, ¿no? Y uno pues trataba de dar 1000 argumentos para defenderlos, pero pues no eran suficiente para los demás, ¿no? Y bueno, la UNAM dice que el enamoramiento dura 3 años. Entonces, pues uno no les veía defecto alguno a los novios, ¿no? Por más que le advirtieran a uno los papás o la gente cercana, uno los veía de verdad sin mancha, ¿no? Todo era perfección, todo era bonito y pues así era. Entonces, vamos a ver en Efesios 5, 25 al 27, dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, como les digo, así es igual como nosotros veíamos al amado o a la amada cuando estábamos enamorados, pues así nos ve Dios, sin mancha, sin defecto. Y bueno, pues a él tampoco le gusta que nadie hable mal de su amada iglesia, ¿no? De su amada novia. No le gusta que nadie se la critique. Y bueno, de entrada vamos a ver el órgano con el que podemos dañar, ¿verdad? No solo a la iglesia, sino a cualquier persona, es la lengua. La lengua es el miembro, como les digo, del cuerpo más difícil de dominar y el que más daños puede causar. Miren, en Santiago 3, del 5 al 10, no se los voy a leer completo, pero sí les voy a dar las características que dice allí de la lengua. Dice que la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, que hace alarde de grandes cosas, que con una pequeña chispa se puede incendiar un gran bosque. Fíjense lo tremendo que es esto. Es como un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. Encendida por el infierno, prende fuego a todo. El ser humano puede domar toda clase de fieras, pero nadie puede domar la lengua. No se puede frenar. Está lleno de veneno mortal. Entonces, pues aquí nos habla de todo el daño que se puede hacer con la lengua. A veces no nos damos cuenta, no alcanzamos a darnos cuenta de la gravedad, de la seriedad y del alcance que tiene el hablar mal de alguien, sea de la iglesia, sea de los hermanos, o a lo mejor pensamos que un comentario, por chiquito que sea, no va a pasar nada y no sabemos las repercusiones que pueda tener eso en una sola persona. Aquí dice que basta una chispita para que incendie todo un bosque. Entonces, a veces con nuestros comentarios no sabemos qué alcance y qué poder tenga, y a lo mejor decimos, ay, es un comentario, es una cosita chiquita, pero no sabemos eso, qué fuego tan enorme pueda desencadenar. La palabra nos dice que ni siquiera murmuremos, o sea, como les digo, ni siquiera un comentario chiquito ni pequeño.
En Santiago 4, del 11 al 12, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Entonces, realmente aquí la palabra nos dice, ¿tú quién eres? Tú no hiciste la ley para poderla criticar. No te conviertas en juzgador de nadie, porque entonces estás sintiéndote o poniéndote en el papel de Dios, ¿no? Como si tú hubieras hecho la ley y además te sientas con el derecho para juzgarla o para ponerla en tela de juicio. Los cristianos que hablan mal de otros, miren, aquí Pablo nos dice en 1 de Corintios de 12 al 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cuando un creyente habla mal de otro, aquí lo que está pasando es que realmente estamos hablando mal del cuerpo de Cristo, o sea, de la novia, de la amada de Cristo. Nos dice la palabra que no juzguemos a los demás. Y miren, aquí hay algo muy importante. En Mateo 7, del 1 al 5 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, bueno, esto me lleva a reflexionar dos cosas. La primera es que con la vara que tú mides, serás medido. Y esto no es solo en ese sentido, sino que tú mismo te estás poniendo la vara alta. Porque si tú criticas a alguien, quiere decir que eso no puedes hacerlo tú, lo que tú estás viendo en los demás. Eso primeramente. Y lo segundo es que lo que te checa, más bien lo que te choca, te checa. Esto quiere decir que si tú estás viendo algún defecto agrandado en alguien, en alguna persona, quiere decir que ese defecto lo tienes tú y te molesta, porque todos somos reflejos el uno en el otro. Entonces, yo más bien te diría, antes de criticarlo, pues reflexiona, eso que estoy viendo en el otro es porque a mí me molesta y primeramente tengo que ver esa viga en mi ojo para entonces ver cómo con la ayuda de Dios yo puedo quitar eso, porque seguramente si lo estoy viendo en mi hermano, es que Dios me está hablando que a él le estorba eso en mí. Y antes de pensar que el hermano o la hermana, el vecino, el papá, la esposa, quiten esa viga de sus ojos, primero tengo que quitarla yo. Y por otro lado también con respecto al hablar mal de las personas, al chisme, pues no hagamos a los demás lo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues primeramente, ¿verdad? Pues nos lastima, nos lastimaría si alguien viene y habla de nosotros. Pero principalmente debemos pensar, o lo que nos debe llevar a esto, es que no es agradable para Dios. La murmuración y el chisme no son agradables para Dios. Dios, incluso en la palabra, a los que murmuran o a los que critican, Dios les llama perversos. En Números 14:27 dice, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Entonces, fíjense qué tremendo. Para Dios somos perversos cuando hacemos esto. Por otro lado, te diría, si hablan mal de ti, pues gózate porque
Dios nos dice que los que somos objetos de calumnias nos gocemos y alegremos porque nuestra recompensa es grande, pero los que se dejan usar para levantar chismes, la Biblia, como les decía, los llama perversos y los llama también hipócritas. En Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los sujetos son librados con la sabiduría. Entonces, no te alteres. Si eres objeto de calumnias o de chismes, Dios está viendo lo que realmente pasa, sabe que es mentira y Él sabe lo que tú eres. Y lo importante aquí es lo que Dios dice de ti, no los demás. También quiero comentarles que la crítica y la murmuración tiene grandes y graves consecuencias. No se los voy a leer todo porque es largo, pero les recomiendo que lean Números 12, donde Miriam y Aarón se quejan de Moisés, hablan mal de él, lo critican, porque pues él se casa con una mujer cúsita. Entonces, ellos lo critican y esto finalmente desagrada mucho al Señor, porque, pues fíjense, aquí están cometiendo doble error. Están hablando de Moisés, primeramente como su hermano, ¿verdad? Como su hermano natural, también como su hermano en la fe, pero como ese dirigente, como esa cabeza que Dios está poniendo por encima de todo su pueblo. Entonces, pues esto Dios lo ve con muy malos ojos, ¿verdad? Le duele mucho y entonces, pues tiene allí, manda una corrección para ellos y a Miriam la consecuencia es que le manda lepra. Moisés intercede por ella. Y bueno, después de un tiempo de estar apartada del pueblo para que no haya contagio, pues por la intercepción de Moisés, Dios la vuelve al campamento. Pero esto, como les digo, no pasa de largo. El hablar de alguien tiene graves consecuencias. Y si hablar de un hermano, o aunque no sea hermano en la fe, si tiene consecuencias hablar mal de quien sea, imagínense si lo hacemos hablar mal de un pastor o de un líder. Cuanti más las consecuencias. En Números 16, del 1 al 2, en el 32 y en el 33, menciona... dice, y se levantaron contra Moisés 250 varones. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas. Y en Daniel 6:24 dice, aquellos hombres que habían acusado a Daniel, fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Los leones se apoderaron de ellos y quedaron todos sus huesos. Entonces, como les decía, los pastores y los líderes efectivamente, pues no son perfectos. Al igual que nosotros, están llenos de imperfecciones y llenos de errores. Pero lo que debemos allí ver es que merecen o debemos darle todo nuestro respeto y toda nuestra admiración, porque ser pastor es una tarea realmente muy difícil la que ellos echan a cuestas. Tienen que ver con muchas cosas, simplemente con el funcionamiento correcto de la iglesia. Y fíjense, aparte de todo eso, de todo lo que digamos, por así decirlo, administrativamente tienen que ver para que todo funcione armónicamente en cada reunión, fíjense, en cada reunión, cuando a veces hay 2 o 3 reuniones en las iglesias, ellos tienen que ver que todo armonice. Claro, delegan funciones y qué bueno, porque si no, pues no podrían, ¿no? Pero aparte de todo, tenemos que darles nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro agradecimiento, porque yo les aseguro
que todos los que estamos aquí, que alguna vez hemos acudido a nuestros pastores, hemos encontrado un buen consejo, hemos encontrado amor, hemos encontrado un oído que nos escuche y sobre todo apoyo en oración por lo que estamos pasando. Y aparte de todo, fíjense, aparte de todo lo, como les decía, lo administrativo que nuestros pastores tienen que checar, pues aparte de todo eso, tienen que cargar con todas nuestras cargas y todo lo que nosotros les echamos día a día. Entonces, debemos de verlos con ese amor y con ese agradecimiento y no criticar porque las autoridades están puestas por Dios. Dios es quien pone nuestras autoridades naturales y espirituales. Entonces, si criticamos a los pastores, lo que hacen, o a cualquier autoridad, a quien realmente estamos criticando es a Dios. Y a quien le estamos diciendo, no, tú no sabes, tú te estás equivocando porque mira nada más a quien nos fuiste a poner con tantos defectos, con tantas cosas, ya sea líder, pastor, presidente, político, lo que sea. Dios los está poniendo allí por alguna razón específica. Entonces tenemos que tener todo eso muy claro. Dios ve primeramente, como en todos, ¿verdad? Ve nuestro corazón. Entonces, Él no nos ve no nos juzga por la apariencia, sino nos juzga por el corazón. Entonces, Dios por eso pone a las personas, Dios pone a los pastores y a las autoridades en general. Aquí lo dice en Jeremías 3:15, dice, les daré pastores conforme a mi corazón para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Entonces, bueno, si con este devocional tú estás dándote cuenta que estás cayendo en crítica o estás hablando mal de alguien, pues el día de hoy en el libro de Tito, Tito nos dice qué hacer. En Tito 3 viene la solución, nos da algunos consejos. Dice, evita las necias controversias, las discusiones y las peleas, pues ya que carecen de provecho y sentido. Debes mostrarte obediente y sumiso ante los gobernantes y las autoridades. Debes estar dispuesto, no hablar mal de nadie, buscar la paz, ser respetuoso, demostrando humildad en tu trato con todo el mundo. Entonces, bueno, pues como conclusión, yo les digo a modo personal que presten atención a todas sus palabras y pregúntense si están haciendo realmente lo correcto, si eso que estás diciendo es agradable a Dios. Si no puedes detener tu lengua, pues realmente a quienes te estás engañando primeramente es a ti, ya que de tu boca no pueden salir palabras de maldición y bendición al mismo tiempo. Esto lo dice en Santiago 3, del 9 al 11. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Entonces, volvemos a lo que ya dijimos, no seas hipócrita. El hablar mal del pastor te perjudica más que beneficiarte. Ora por ellos, respétalos, hónralos, obedécelos. Sé de apoyo, más que demandante, sé ofertante. Ve cómo puedes tú ayudar a mejorar todo eso que en tu iglesia no te gusta o no te parece. No seas una carga en la tarea tan ardua que cada uno de ellos tiene por delante. Ora también por los que te calumnian. Seamos como David. Cuando alguien quería decirle algo sobre Saúl, su frase era esta. Y con esto cierro. Primero de Samuel 24:6.
y dijo a sus hombres: guárdenme, Jehová, de hacer esto a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha escogido. Entonces, pues los invito a que como todos los días, reflexionemos en lo que Dios nos ha hablado el día de hoy acerca de su novia. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder dar gracias a Dios allí desde donde están. Los que no van manejando, cierren sus ojos. Señor, te damos muchas gracias este día por todo lo que has puesto en él. Te damos gracias por haber despertado, por estar este día. Te entregamos a ti todo lo que hemos aprendido, Señor, pero Espíritu Santo, no dejes pasar de largo esta palabra en nuestros corazones. Haznos reflexionar en ella. Trae a nuestro corazón esta palabra y haz que sea un rema en nuestras vidas, Señor. Frena, detén nuestra lengua, Señor, cada que nosotros queramos criticar a alguien, Señor. Y haz que primeramente veamos esa viga en nosotros, Señor, porque seguramente es algo que a ti te estorba y te pedimos que lo ayudes, Señor, porque a nuestras fuerzas no podemos, Señor. Solamente tú puedes quitar de nosotros lo que tú te estorbe. Danos el querer como el hacer, Señor. Te pedimos bendición para nuestros pastores y para todas nuestras autoridades en lo natural y en lo espiritual, Señor. Bendícelos, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que cada día les des más sabiduría para que tú a través de ellos puedas cumplir tu propósito en ellos primeramente y en nosotros también, Señor. Te damos gracias por este día, lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que en nuestra iglesia y en todas las iglesias reine tu amor y tu armonía, Señor, y que todos seamos de bendición y trabajemos únicamente para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Padre. Amén y amén.